Y ahora vamos a cambiar el tema. Lamentablemente tenemos que tocar algo que le pasó a nuestra querida animadora y modelo Vanessa Borghi. Este domingo informó sobre la lamentable pérdida de su hija Clara, quien nació con 6 meses de gestación y a las pocas horas falleció lamentablemente. Ella, bueno, a través de sus redes sociales manifestó en un texto muy sentido lo que significaba esta pérdida para ella, un embarazo que la sorprendió, ella misma contaba. Bueno, tenemos algunos amigos en común y yo sabía la gran felicidad que ella estaba sintiendo por esta gran sorpresa que le había dado la vida, que ella no se lo esperaba, con esta nueva relación, donde él también manifiesta, ¿no?, algunas palabras muy sentidas. De hecho, las tenemos ahí donde dice: mi corazón se desgarra de dolor y no existen palabras para explicar lo que siento. Me invade la pena, la angustia y un sinfín de sentimientos que me agotan, que me dejan sin fuerza. Dicen que viniste a enseñarme algo. Aún espero que esta respuesta y que de alguna manera la exijo porque te fuiste muy rápido y yo te necesito a mi lado. Descansa en paz, Clara Garcés Borghi. Te extrañaremos, gordita. Escribe ella, donde él también manifiesta unas sentidas palabras, ¿no? Pena. Había tenido complicaciones, parece, durante su embarazo, la sensación que a mí me deja por lo que yo estuve leyendo. Sí. Bueno, obviamente un abrazo grande para ti, Vanessa, y para todas las mujeres que pueden estar pasando por una situación similar. No es primera vez que hablamos de este tema en el programa, pero nos parece que es atingente poder abordarlo desde los distintos puntos de vista que tenemos nosotras las mujeres y también, ¿por qué no entender cómo funciona el sistema también? Porque a veces hay gente que critica y dice: oye, pero ¿por qué publicarlo en las redes sociales? Bueno, porque cada uno tiene su propio proceso interno, ¿no? Sí. Y yo creo que en este caso, bueno, así como uno publica, no sé, noticias de felicidad, yo me imagino que en este caso Vanessa también necesitaba de alguna manera hacer su catarsis, exactamente, y contarnos y compartir con nosotros esta triste noticia, porque es una... Y además, cómo se maneja, qué se hace, qué no se hace, cómo apoyar a una persona que está pasando una situación de esta manera, y por eso tenemos a una invitada que ya ha estado con nosotros aquí en la casa. Ella es Blanca Prat, directora ejecutiva de la Fundación Amparos. Bienvenida, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Blanca? Muy bien, muchas gracias. Te recibimos con sillones ahora, porque antes te veíamos en una mesa. Sí. Blanca, queríamos, bueno, desde el lamentable caso de la Vane, preguntarte cómo se maneja esta situación, qué hacer en el caso de que a un familiar nuestro le esté sucediendo algo así, cómo apoyarlo, porque como decía bien la nena, nadie puede juzgar, ¿no?, la forma en que puede reaccionar una persona. Sí, bueno, primero que nada mandarle un gran saludo y abrazo a Vanessa y a su marido y a toda la familia. Creo que sus palabras han sido muy certeras, en el sentido que cuando se te muere un hijo, por muy temprano que sea, viene un camino de reconstrucción. Es como un terremoto importantísimo, y para poder reconstruirse bien, por muy natural que el proceso sea, porque la muerte es un proceso natural, se necesita estar acompañado. Y estos tipos de duelo, que son gestacionales o perinatales, suelen ser muy solitarios porque se dan en contextos muy aislados, ¿ya? O sea, el hospital, que antes era la casa donde tú tenías a tu guagua y las vecinas venían a ayudar, y al final todos conocían a esa guaguita. Ahora la medicalización del parto hace que tú lo tengas, tú entras a un hospital y sales sin tu guagua. Claro, entonces es muy solitario, la comunidad no alcanzó a conocer a ese bebé. Y hay que acompañar, yo creo que siempre teniendo en punto de vista las necesidades particulares de quien pasa por esto. No hay una receta. Muchas veces se confunde ayudar con creerlo, con dar lo que yo creo que el otro necesita. Y la pregunta ¿qué necesitas tú? Es la más esencial, creo yo. Y puede ser cosas muy prácticas, desde no tengo ganas de cocinar, bueno, las amigas te llevamos la comida. O mamás que tienen otros hijos, no tengo fuerza, hoy día necesito llorar y no quiero que mis otros hijos me vean llorar. Bueno, las amigas o la familia les hacen un panorama. O ir viendo que esa mamá y ese papá, que siempre también son dentro de esta invisibilización los más invisibilizados, porque se les exige estar fuerte para la mujer, también requieren un espacio y que se les autorice ese momento. Blanca, sobre eso mismo te quería preguntar, porque claro, quizás nos enfocamos más en lo que pasa con las mamás, que lamentablemente pierden a este hijo. El papá también lo pierde. ¿Qué es lo que pasa ahí también, lo que ocurre dentro del lazo de pareja? Porque es un momento súper complicado. ¿Qué herramientas quizás nos puedes recomendar o ayudar para que quienes están pasando por algo parecido puedan seguir esas recomendaciones, aunque como bien tú dices, cada duelo es único y es un proceso particular? En general, es
se da mucho que las parejas se distancian, porque el duelo se vive de manera tan personal y se toman resguardos sin comunicárselos al otro. Por ejemplo, no quiero que mi señora me vea llorar. Y la señora interpreta esto, o la pareja interpreta esto como a él no le importa tanto como a mí. Entonces yo creo que el consejo, si es que se puede dar alguno, es buscar momentos de encuentro para transparentar qué necesita el otro. Y así ir entendiendo que son duelos muy distintos, pero que se necesita hablar de eso, y hablamos tan poco de eso. Blanca, en esa misma línea de poder expresarlo, de poder hablarlo, de la manera en que cada uno lo viva, como estábamos comentando, ¿qué pasa con la ritualidad? ¿Qué pasa con también cerrar? Porque a veces uno dice, independiente al momento en que uno pierde a este hijo, evidentemente cuando viniste tú la vez anterior hablábamos de hijos que podían haber nacido, como el caso de la Vane. En mi caso personal yo perdí una guaguita cuando estaba en gestación, entonces uno no alcanza a tener contacto, pero ¿qué tan importante es también cerrar ese ciclo, tener cierta ritualidad, darse ese espacio de conversación, incluso quizás, no sé, un funeral o lo que requiera, ¿no es cierto?, esa pareja, esa madre, ese padre? Yo creo que es central y lo hemos ido perdiendo tanto. En el fondo el rito lo que hace es darte un espacio en que está autorizada tu pena. Y si no lo tienes, te vas cargando solitariamente con este dolor. Y es tan importante de tener el tiempo, tener la conciencia de despedir a esa guagüita, aunque sea muy pequeña. Algunas, cuando hay mamás que esperan mucho embarazarse, años, y cuando tienen un embarazo y pierden a su guagüita a las pocas semanas, es súper importante decirle, tu dolor es válido y puedes plantar una flor en su nombre, puedes escribirle una carta, de manera que la relación con ese hijo empieza a adquirir una dimensión más simbólica, pero lo dejas partir. ¿Ya? Despedir significa dar permiso para irte. Entonces, si tú no ritualizas o haces gestos que empiecen a cerrar la etapa en que te tuve para empezar a tener una relación simbólica, es muy difícil porque estás constantemente sin sanar algo que necesitas dar ese paso. Siempre estas pérdidas tan dolorosas traen un gran aprendizaje, ¿no? Yo creo fehacientemente en eso, aunque el dolor hoy no se pueda entender en esa persona. ¿Hay un tiempo para vivir esta situación? ¿Hay un tiempo donde digas, mira, es aconsejable? Porque a lo mejor tras el dolor uno dice, bueno, hago el ritual al tiro para poder terminar y cerrar esto y que no duela tanto, o es mejor esperar un largo tiempo. ¿Qué es aconsejable? Tampoco hay recetas ahí. Nosotros somos parte de, por ejemplo, impartimos un diplomado sobre duelo gestacional y prenatal y claro, en términos psicológicos hablan de que en 6 meses tú deberías estar pudiendo retomar tu vida. Pero la verdad es que está muy obsoleto esa especie, como ese modelo, porque como estándar, muy personal. porque la maternidad y los duelos están cruzados por tantas cosas. Cuando tú tienes un duelo tan garrafal como la pérdida de un hijo, se te abren también heridas y duelos antiguos por otras cosas, de la misma maternidad, o de la confianza en la vida, o del sinsentido, qué sé yo. Entonces, es muy difícil ponerle un tiempo a esa trayectoria. Y también es difícil querer acotarlo. Nosotros siempre decimos que somos papás en duelo para siempre, que el dolor no se supera, pero uno aprende a vivir con esto. Y se aprende y se puede volver a ser feliz. Y siempre nosotros decimos a las mamás que llegan, vas a volver a ser feliz, se puede. Vas a poder volver a reírte, pero cada cosa su tiempo, cada día su afán. Y también Vanessa comentó algo ahí, y es que muchos de nosotros, y lo digo en tono personal, yo nunca le voy a encontrar un sentido a la muerte de mi hijo. Pero sí le voy a dar un sentido, que es muy distinto. Y ese es un trabajo, y es un trabajo que de a poco empieza a mostrar muchas luces. Y sí, aprender muchas cosas. Blanca, y bueno, ustedes ya han venido antes al programa a hablar sobre la fundación, pero ¿cuál es el apoyo que le brindan ustedes a los papás y a las mamás que han pasado por este proceso, para que quienes nos están viendo en la casa sepan qué es lo que hace en sí la Fundación Amparos? Nosotros hacemos encuentros de papás en duelo. Ahí se da una dinámica muy bonita, justamente porque hay papás hombres que se escuchan reflejados en otros y se da una riqueza muy bonita. Papás y mamás
en duelo pueden estar en esos encuentros. Algunos son presenciales, otros son por Zoom. Toda esa información la pueden encontrar en la página. Nosotros entregamos estas cajitas de memoria también que Vanessa recibió y por eso nos agradeció en los medios. Y hacemos capacitaciones a equipos de salud justamente para que tengan en cuenta que esos momentos para esa pareja son irreversibles. Blanca, tú dijiste algo bien importante, volviendo un poco como a la ritualidad, que tiene que ver con el espacio para llorar. Es como en un funeral uno va y es como un espacio de contención colectiva donde uno puede expresar sus sentimientos. Un poco tú también lo decías, ¿qué pasa con las mamás cuando están en una clínica, cuando quizás hubo una dificultad y el personal médico obviamente opera desde lo que tiene que hacer, que es salvaguardar la vida del paciente, pero finalmente no está ese espacio para poder llorar, para poder hacer este duelo como corresponde? ¿Hay que provocarlos, hay que buscarlos si es que uno no los tiene? Si es que tengo más hijos, como tú dijiste, por ejemplo. Yo creo que hay que buscar el momento, sí, hay que cuidar ese espacio, no hay que también autocensurarse, que las mujeres somos muy buenas para eso. Y por eso es tan bueno compartir el dolor con otros que han pasado por lo mismo, porque cuando tú no lo compartes, la carga se vuelve muy pesada, y cuando uno comparte el dolor, como lo dice la palabra, se aliviana, se comparte, se divide. Hoy día los equipos médicos sí están considerando mucho más la parte emocional, porque claramente los parámetros de la atención solo se rigen muchas veces por las cosas biomédicas, siendo que estás viviendo la muerte de un hijo. Y eso no tiene que ver solo con el suero que te pongan, los remedios que te den, tienen que ver cómo tú acoges a esa madre para que pueda vivirlo acompañado, para que no se arrepienta el resto de su vida de no haber besado a su guagua. Y entiendo que, por suerte, Vanessa tuvo en ese sentido mucha suerte. Pero sobre eso mismo, Blanca, desde el 2021 está la Ley Dominga, ¿no? Que da apoyo a las madres que han tenido una pérdida gestacional o perinatal. Es por ley para las personas que no tienen los recursos de repente, porque es muy importante un apoyo psicológico tras este evento, ¿verdad? Sí, la Ley Dominga, aprovechamos de saludar, la Ley Dominga también es una fundación amiga que también apoya a mamás y a papás en duelo, y la ley establece en su protocolo que debe cuidarse el trato y que no se pueden pasar a llevar ciertas cosas básicas, como que seas acompañada, que no te pongan en la misma pieza otras mamás con guaguitas que vivieron, claro, y un sinfín de cosas. Nosotros en la práctica, nosotros fuimos parte de la redacción de la norma técnica de esa ley, también participamos de otras leyes, y aquí yo quiero hacer una especie de llamado a quienes les compete la ley. La ley, yo creo que muchas veces uno piensa que es el punto final de una lucha, y es un punto inicial, porque ahora una cosa es la ley y otra cosa es que quienes tengan que aplicarla estén sensibilizados para ello. Porque, por ejemplo, no es llegar y pasar una cajita de memoria. Claro. ¿Ya? No es llegar y decirte, te tenemos esta habitación para que tengas a tu guagua que murió. Tiene que integrar el buen trato y la humanización ojalá desde cuando los estudiantes de la salud estén en las carreras, porque las habilidades blandas, independiente que haya un marco legal, totalmente, no se improvisan. Y independiente de las condiciones también de los hospitales, de las esperas que hay en atención, o sea, tiene que ser todo un sistema que esté integrado. Exacto, y también tiene que haber un apoyo. Nosotros hemos hecho capacitaciones a hospitales de todo Chile con gente maravillosa que quiere hacerlo de la mejor manera. Esta ley no se le asignó presupuesto, por lo tanto, a cada hospital está haciendo malabares para poder cumplir de la mejor manera. Y eso tensiona a los equipos. Entonces ahí hay que también, ayudarlos a ellos, porque no es que hagan las cosas de mala fe, es que no se les ha enseñado, no se les ha apoyado. No, por supuesto. Blanca, y volviendo un poco al tema del duelo y tomando lo que dijo Nena, ¿qué es lo que pasa cuando tenemos más hijos y que a lo mejor están esperando la llegada de ese nuevo integrante? ¿Qué podemos hacer ahí como papás para ayudar a los niños también de la casa, que también se van a encontrar con un duelo distinto? Ese es un tema súper importante. En general, a nosotros nos llegan muchas mamás que dicen,
no me atrevo a contarle a mi hijo que voy a llegar a la casa con los brazos vacíos, o que no quiero llevarlo al funeral porque va a haber mucho llanto. Y la verdad es que desde todas partes aconsejan integrar a los hijos en esa historia familiar. Porque además que muchas veces si no se les integra, las fantasías que esos niños puedan tener de lo que está ocurriendo suele ser peor a lo que está ocurriendo. Claro. Entonces es importante explicarles con su, digamos, con su lenguaje lo que está pasando y ahí buscar la manera que cada familia tenga. Los hijos muy chiquititos hay técnicas de sentarse con ellos a dibujar qué es lo que va a pasar, dibujar a la mamá que llega a la clínica, que van juntos a un rito funerario, explicarle que la mamá y el papá van a llorar, pero que no van a llorar para siempre. Ir así como que ellos puedan percibir la realidad e incorporarlo a su historia familiar sin ocultárselo, porque ocultar es lo peor que se puede hacer. Blanca, volviendo al tema que mencionabas sobre lo que necesitamos todavía para mejorar en este sentido con respecto a las leyes, a que los médicos también tengan más empatía, más herramientas para poder tratar estos temas, no solamente en estos casos, porque nos ha pasado con, no sé, familiares enfermos de cáncer y los médicos también tienen súper poca empatía, ¿no? Creo que es algo muy necesario. Con respecto a las leyes tenemos ley Dominga, ley Mortinato, ¿verdad? Que gracias a eso ahora a los bebés fallecidos se les puede poner un nombre, antes no tenían ese derecho. ¿Qué sentís que nos falta con respecto a leyes aún? ¡Uy, qué grande la pregunta! Muchas cosas. Ahora, yo no soy alguien, bueno, de partida yo no soy abogado, pero yo también creo que es una pena que todo tenga que pasar por leyes. Yo creo que esto va más a concientizar en los profesionales en general, desde que están afrontando una carrera de servicio público, que hay procesos vitales que merecen ser tratados con dignidad. Ahora, en términos de ley hay muchas cosas, por ejemplo, enterrar a tu guagüita todavía está sujeto a si tienes dinero o no, como por ahí a lo mejor, no sé si ley, pero algún tipo de subvención. También pública, muchas veces, por ejemplo, cuando tú te haces un legrado porque tu guagüita era muy pequeñita y el legrado o el raspaje destruyó el cuerpo de tu bebé, no te puedes llevar el cuerpito. En cambio, sí por ley te puedes llevar la placenta. Mira. Entonces uno dice, claro, porque el cuerpito no es, está igual todavía bajo los códigos de cadáver y nadie se puede llevar un cadáver a la casa por salud pública, se entiende. Claro. Pero hay cosas que hay que modernizar. El ritual de llevarse la placenta, que fue una lucha que dieron comunidades mapuche, porque para ellos es muy importante enterrar la placenta en su lugar de origen, tuvo eco y logró serlo. Sin embargo, mamás que se quieren llevar, no sé, los restos de sus hijos, que ojalá también los podrían plantar en algún árbol o darle, ¿cierto? Su sentido. Es algo que todavía no ocurre. Es un tema que se está abriendo y yo creo que sí ha habido eco y la sociedad civil cada vez está empujando más y se está hablando de estas cosas. ¿Qué debiéramos no hacer o no decir en un caso como el que está viviendo hoy día la Vane y probablemente y lamentablemente muchas mujeres más? Yo creo que buscarle un consuelo rápido es algo que uno no debiera hacer, porque estableces una distancia sin quererlo con una persona que está sufriendo mucho y sientes que el otro está minimizando tu dolor, entonces dejas de abrirte. Por ejemplo, ya tendrás más hijos, eres fuerte, usted es una pareja tan especial, por eso Dios les mandó esto, tienes un angelito en el cielo. Puede que, obviamente, nada que sea dicho sin amor, o sea, con amor va a caer mal, uno igual tiene el filtro. Pero hay veces que cuando te repiten, ya eres joven, tendrás más hijos, uno dice, nadie va a reemplazar a mi hijo. O sea, ese no es la frase que necesito escuchar. Prefiero, estoy aquí para lo que necesites. Me llama la atención que todo lo que has conversado con nosotras hoy, desde las leyes, que es algo mucho más frío, hasta este tema que estás tocando directamente, la conexión que hay que tener con el otro, todo es de la empatía. Eso es lo que hay que tener como protagonista en una situación así, ¿no? Aprender a ser empático con el otro, respetar el dolor del otro, entender la debilidad del otro, ¿no?
debe ser algo incomprensible perder un hijo recién nacido. Le queremos mandar un abrazo gigante a la Vane, a su pareja también en este momento tan difícil desde el programa. Acá te mandamos todo nuestro amor. Y también agradecerte, Blanca, por haber venido una vez más a Fundación Amparos, por existir, por generar estas cajitas de contención y de empatía que son tan importantes. Así que muchas gracias por venir. Dinos. Que quiero agradecer especialmente de la Fundación al equipo de las cajitas de memoria que son poquitas voluntarias y hacen milagros para que las cajitas puedan llegar donde se requieran. También a Mariela Fu, que fue la encargada de la campaña de recopilar mantitas. Las mantitas que van en las cajitas son tejidas por mamás y abuelas que tejen su historia mientras las hacen, y que hemos recibido mantitas de todo Chile y están arropando mujeres anónimas a mujeres con un dolor incomprensible, y yo creo que ha sido hay un tejido mágico debajo de eso. Es el primer tejido de la empatía del que estamos hablando. Así que a que la gente pueda seguir aportando, siendo voluntaria, aportando a la Fundación Amparo. Así que gracias, Blanca. De nada, gracias a ustedes. Que te vaya muy bien. Nos vamos